Imagina un tribunal donde un juez se burla de un adolescente latino, pensando que no tiene lugar en la sala, solo para descubrir que este joven es un genio legal disfrazado, listo para desafiar un sistema corrupto. Quédate hasta el final para presenciar la lucha épica de Diego Morales, un chico de 17 años que, con un traje prestado y un corazón lleno de fuego, se enfrenta a la injusticia para salvar a su familia y a toda una comunidad. Si esta historia de valentía y resistencia te inspira, dale like y deja un comentario con la palabra justicia para mostrar tu apoyo a la lucha por la igualdad. Ahora, sumérgete en el emocionante viaje de Diego, donde cada palabra es un grito contra la opresión. El tribunal estaba impregnado de un silencio tenso, roto solo por el murmullo bajo de los espectadores y el crujir ocasional de los papeles en las manos de los abogados. La luz fría de los fluorescentes bañaba la sala, reflejándose en los bancos de madera pulida y proyectando sombras afiladas sobre los rostros de los presentes. Cada asiento estaba ocupado, cada mirada fija en el centro del escenario, donde una batalla desigual estaba a punto de comenzar. En lo alto de su estrado, el juez Morales, un hombre conocido por su severidad y su lengua afilada, dominaba la sala con una presencia intimidante. Su reputación lo precedía, un juez que no toleraba errores, cuya mirada gélida podía hacer temblar incluso a los abogados más experimentados. Sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose con desdén en cada rostro, como si midiera el valor de todos los presentes con un solo vistazo. De repente, las pesadas puertas de la sala se abrieron con un chirrido y el murmullo se apagó. Todas las cabezas se giraron para ver quién osaba interrumpir el solemne silencio. Un adolescente, Diego Morales, de apenas 17 años, entró con pasos inseguros, sosteniendo un maletín desgastado en una mano, mientras con la otra ajustaba torpemente un traje que le quedaba grande, prestado de un vecino que apenas lo conocía. Sus zapatillas deportivas chirriaban contra el suelo pulido, un sonido que resonaba como un desafío en la atmósfera cargada de la sala. Diego, con su piel morena y su mirada decidida, contrastaba con el entorno formal, casi como si hubiera entrado por error en un mundo que no le pertenecía. Los espectadores intercambiaron miradas de desprecio, algunos susurrando entre sí con sonrisas burlonas. «¿Qué hace este niño aquí?», murmuró una mujer en la tercera fila, ajustándose los anteojos con desdén. «Debe estar perdido», respondió otro, riendo por lo bajo. El juez Morales alzó una ceja, sus labios curvándose en una sonrisa condescendiente que cortaba como un cuchillo. «Esto no es un partido de fútbol, joven», dijo con voz grave, resonando en la sala como un trueno. «¿Estás seguro de que no te equivocaste de camino al gimnasio?». La sala estalló en risas contenidas, lideradas por Francisco Gómez, el abogado del propietario, un hombre de traje impecable, cuya sonrisa arrogante destilaba superioridad. Gómez, conocido por aplastar a sus oponentes con su retórica afilada, cruzó los brazos, mirando a Diego como si fuera una presa fácil. Pero Diego no se inmutó. Sus manos temblaban ligeramente, pero enderezó los hombros y miró al juez directamente a los ojos. «No, su señoría», respondió con voz firme, aunque joven, resonando con una claridad que sorprendió a todos. «Estoy aquí para defender a mi madre, Rosa Morales, y a nuestra comunidad de una injusticia que no permitiremos». El silencio cayó sobre la sala como una cortina pesada. Las risas se desvanecieron, reemplazadas por un murmullo de incredulidad. Los ojos de los espectadores se clavaron en Diego, algunos con curiosidad, otros con escepticismo. Pero en el fondo de la sala, una figura solitaria, Elena, una vecina de confianza de la familia Morales, apretó los puños con furia contenida. Ella sabía lo que Diego enfrentaba, porque ella también había sentido el peso de la injusticia que ahora los unía. Para entender cómo Diego, un chico de un barrio olvidado, llegó a este momento, hay que retroceder en el tiempo, al corazón de un vecindario donde las calles agrietadas y las casas desvencijadas contaban historias de lucha y resistencia. Diego vivía con su madre, Rosa Morales, y su hermanita de 10 años, Sofía, en una casita humilde en el borde de la ciudad. Las paredes tenían pintura descascarada,
El grifo goteaba constantemente, pero Rosa siempre lograba convertir ese espacio en un hogar lleno de calor y esperanza. Ella trabajaba como limpiadora, tomando turnos dobles en hoteles y oficinas, sus manos ásperas marcadas por años de esfuerzo. Cada noche llegaba agotada, pero siempre encontraba tiempo para abrazar a sus hijos y recordarles que la educación era su boleto hacia un futuro mejor. Estudia, Diego, le decía, su voz suave pero firme. Es tu arma contra este mundo que quiere mantenernos abajo. Pero la vida no era amable con familias como la suya, especialmente en un barrio donde los poderosos, como el dueño de las propiedades, Carlos Vargas, trataban a los residentes como peones en un juego de ganancias. Vargas era un hombre cruel, conocido por subir los alquileres sin aviso, ignorar reparaciones necesarias y, lo peor, amenazar con desalojos a quienes apenas podían pagar. Su última jugada fue un golpe directo al corazón de la comunidad, un aviso de desalojo masivo que afectaba no solo a la familia de Diego, sino a todo el vecindario, bajo la excusa de deudas atrasadas que muchos juraban haber pagado. Una tarde, mientras Rosa regresaba de un turno agotador, encontró un papel doblado bajo la puerta. Sus manos temblaban mientras lo desdoblaba, y su rostro palideció al leer las palabras frías y legales. Aviso de desalojo por falta de pago. Sofía, que jugaba con una muñeca rota en la esquina, levantó la vista, sintiendo el cambio en el aire. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó con voz temblorosa. Rosa intentó sonreír, pero sus ojos estaban llenos de miedo. «Nada, pequeña», mintió, pero Diego, sentado en la mesa de la cocina con sus libros escolares, supo de inmediato que algo estaba mal. Tomó el papel de las manos de su madre y lo leyó con atención, su ceño frunciéndose con cada línea. «Esto no tiene sentido, mamá», dijo, su voz llena de una mezcla de confusión y enojo. «Siempre pagas a tiempo. He visto los recibos». Rosa suspiró, dejándose caer en una silla, sus manos temblando mientras intentaba mantener la calma. «No entiendes, Diego», murmuró. «Gente como nosotros no gana contra ellos. Vargas siempre encuentra una manera de salirse con la suya». Pero esas palabras, en lugar de desanimar a Diego, encendieron algo en su interior. La idea de que un hombre como Vargas, que se reía mientras familias enteras perdían sus hogares, pudiera salirse con la suya era insoportable. «No, mamá», dijo, apretando el papel con fuerza. «No voy a dejar que nos quiten lo único que tenemos». Sus palabras resonaron en la pequeña casa, un juramento que marcó el inicio de su lucha. Esa noche, mientras Rosa y Sofía dormían, Diego se sentó en la mesa de la cocina bajo la luz parpadeante de una bombilla vieja. El aviso de desalojo estaba frente a él, junto a un cuaderno donde comenzó a escribir. No sabía por dónde empezar, pero una cosa era segura: no se rendiría. Recordó las palabras de su madre sobre la educación como arma y decidió usarla. Abrió su laptop, un modelo viejo que apenas funcionaba, y comenzó a buscar términos como derechos de inquilinos y leyes de desalojo. Las palabras legales eran un laberinto, pero Diego no se dejó intimidar. Cada artículo, cada párrafo, era un paso más hacia la justicia que su familia merecía. Mientras navegaba por páginas de leyes y foros legales, un recuerdo lo golpeó, algo que Elena, la vecina, había mencionado semanas atrás. Elena, una mujer mayor que había vivido en el barrio toda su vida, había hablado de cómo Vargas había desalojado a otras familias con avisos sospechosos, siempre con excusas vagas y documentos que parecían falsos. «Ese hombre no tiene corazón», había dicho Elena, sus ojos llenos de rabia mientras relataba cómo Vargas se pavoneaba en su auto lujoso, riéndose de las familias que dejaba en la calle. Una vez, vi cómo le gritó a una madre soltera que suplicaba por más tiempo, diciéndole que su basura no valía nada. Esas palabras encendieron una furia profunda en Diego. No era solo su hogar en juego, era la dignidad de toda una comunidad que Vargas pisoteaba sin remordimientos. Elena se convirtió en una aliada inesperada. Al día siguiente, Diego fue a su casa, un pequeño apartamento lleno de fotos familiares y velas encendidas. «Necesito tu ayuda, doña Elena», dijo, mostrando el aviso de desalojo. «Sé que Vargas está haciendo algo ilegal. ¿Puedes contarme más?». Elena lo miró con una mezcla de orgullo y preocupación. «Eres valiente, pequeño», dijo, su voz temblando de emoción.
Luego, sacó una caja vieja de debajo de su cama, llena de documentos de otros desalojos en el vecindario. «Mira esto», dijo, señalando un aviso antiguo. «La firma del notario es siempre la misma, pero algo no encaja. Nadie ha visto a este notario en años». Diego sintió un escalofrío. ¿Y si el documento de su madre también tenía una firma falsa? La idea de que Vargas estuviera jugando sucio, no solo con ellos, sino con todo el barrio, hizo que su sangre hirviera. «Esto no es solo por nosotros», murmuró Diego, sus puños apretados. «Es por todos los que ha lastimado». Elena asintió, colocando una mano en su hombro. «Si vas a pelear, Diego, hazlo con todo, pero ten cuidado, Vargas no juega limpio». La indignación de Diego creció cuando descubrió más detalles sobre las tácticas de Vargas. Una noche, mientras Rosa estaba en la cocina preparando una cena sencilla, Diego escuchó a Sofía sollozar en su habitación. Se acercó y la encontró abrazando su muñeca rota, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Y si nos quitan la casa, Diego?», preguntó, su voz quebrada. «¿A dónde iremos? No quiero dejar mi escuela, mis amigos». Diego sintió un nudo en la garganta. La idea de que su hermanita, tan inocente y llena de sueños, tuviera que sufrir por la codicia de un hombre como Vargas, era insoportable. «No va a pasar, Sofía», prometió, aunque su voz temblaba. «Voy a pelear por nosotros». Pero la furia de Diego alcanzó su punto máximo cuando, al día siguiente, vio a Vargas en el vecindario, paseándose en su auto brillante, mientras hablaba por teléfono, riendo a carcajadas. «Estos vagos no tienen nada», lo escuchó decir, su voz cargada de desprecio. «Los sacaré a todos y construiré algo que realmente valga la pena». Diego apretó los dientes, su corazón latiendo con una rabia que nunca había sentido. Vargas no solo quería su casa, quería borrar su comunidad, sus recuerdos, su vida, como si no valieran nada. Esa noche, Diego volvió a su investigación con una determinación feroz. Encontró un artículo en línea que explicaba que los avisos de desalojo debían ser firmados por un notario público en ejercicio para ser válidos. Recordó las palabras de Elena y revisó el aviso de su madre con lupa. Allí estaba, una firma garabateada, atribuida a un notario llamado Juan Pérez. Con el corazón acelerado, Diego buscó el nombre en una base de datos en línea. Después de horas de búsqueda, encontró lo que sospechaba. Juan Pérez había fallecido 3 años atrás. La firma era falsa, no era un error, era un fraude descarado. La furia de Diego se mezcló con una chispa de esperanza. Esto podía ser la clave para detener a Vargas, pero también sabía que enfrentarse a un hombre tan poderoso sería una batalla cuesta arriba. Vargas tenía abogados, conexiones, dinero. Diego solo tenía su mente, su corazón y una pila de libros prestados. Pero eso sería suficiente. Los días siguientes fueron un torbellino de preparación. Diego pasaba las noches en la mesa de la cocina, rodeado de libros de leyes y notas escritas a mano. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras en su rostro agotado, pero sus ojos brillaban con una determinación inquebrantable. Rosa lo observaba desde la puerta, su corazón dividido entre el orgullo y el miedo. Una noche no pudo contenerse más. «Diego, eres solo un niño», dijo, su voz temblando. «Esto es demasiado grande. Vargas tiene abogados que han hecho esto por años. ¿Y si te lastiman?». Diego levantó la vista, sus ojos cansados pero firmes. «Mamá, si no peleo, ¿quién lo hará? Nos han quitado suficiente. No dejaré que nos quiten nuestro hogar, ni el de Sofía, ni el de doña Elena, ni el de nadie más». Rosa sintió lágrimas correr por sus mejillas, pero asintió. Por primera vez vio en su hijo no solo al niño que había criado, sino a un hombre dispuesto a enfrentarse al mundo por su familia. Mientras Diego se preparaba, Elena trajo más historias de vecinos que habían sufrido a manos de Vargas. Una madre soltera, María, había sido desalojada meses atrás y ahora vivía en un refugio, su hijo pequeño enfermo por la falta de un hogar estable. Un anciano, don Miguel, había perdido todo cuando Vargas lo acusó falsamente de no pagar, dejándolo en la calle con nada más que una maleta. Cada historia alimentaba la rabia de Diego, pero también su determinación. No estaba luchando solo por su familia, estaba luchando por todos los que Vargas había aplastado con su codicia. Una noche,
Mientras revisaba sus notas, Sofía se acercó y dejó un dibujo en la mesa. Una casa con un sol brillante encima y las palabras «Diego, nuestro héroe». Diego sonrió, pero sintió el peso de esa responsabilidad. No podía fallarles. A medida que se acercaba el día del juicio, Diego practicaba sus argumentos frente a un espejo roto en su habitación. Imaginaba las preguntas de Francisco Gómez, el abogado de Vargas, un hombre conocido por su arrogancia y su habilidad para torcer la verdad. Diego sabía que Gómez lo subestimaría, al igual que el juez Morales, pero eso solo lo hacía más fuerte. Cada palabra que ensayaba, cada ley que memorizaba, era un arma contra un sistema que favorecía a los poderosos. La noche antes del juicio, Rosa entró en la cocina y colocó un plato de comida junto a él. «Come, Diego», dijo suavemente. Él le dio una pequeña sonrisa, pero sus ojos volvieron a sus notas. «Solo un poco más, mamá», respondió. Rosa lo miró, su pecho apretado por el orgullo y el miedo. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. Cuando Diego salió de casa esa mañana, con su traje prestado y su maletín lleno de documentos, el vecindario parecía contener el aliento. Elena estaba en su puerta, sus ojos brillando con apoyo. «Dales duro, pequeño», dijo, apretando su mano. Sofía lo abrazó con fuerza, susurrando, «Eres mi héroe». Diego asintió, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y furia. Mientras caminaba hacia el tribunal, pensó en Vargas, en su risa cruel, en las familias que había destruido. La rabia ardía en su pecho, pero la canalizó en una determinación de acero. Hoy no sería solo un chico de un barrio pobre. Hoy sería la voz de los que nadie escuchaba. La sala del tribunal estaba cargada de tensión cuando Diego entró, sus zapatillas chirriando contra el suelo. Los murmullos de los espectadores se alzaron, llenos de burla y desdén. El juez Morales lo miró con una mezcla de curiosidad y desprecio, mientras Francisco Gómez se reclinaba en su silla, sonriendo como si ya hubiera ganado. Pero Diego no estaba allí para rendirse. Sosteniendo su maletín con fuerza, enderezó los hombros y se preparó para la batalla de su vida. Vargas estaba en la sala, sentado en la primera fila, su sonrisa arrogante como un desafío directo. Diego lo miró por un instante, y en ese momento supo que no solo estaba luchando por su hogar, sino por la justicia que su comunidad merecía. La furia que había acumulado, las historias de dolor y pérdida, todo se convirtió en un fuego que lo impulsaría hacia adelante. Si esta lucha por la justicia te mueve, dale like a esta historia y deja un comentario con la palabra justicia para unirte a la lucha contra la opresión. Diego Morales está listo para enfrentar al sistema y su historia apenas comienza. El aire en la casita de los Morales era denso, cargado de una mezcla de esperanza frágil y una furia que crecía como un incendio en el pecho de Diego. Después de su entrada al tribunal, donde enfrentó las burlas del juez Morales y la arrogancia del abogado Francisco Gómez, Diego sabía que la batalla apenas comenzaba. Cada noche, mientras el vecindario dormía bajo un cielo sin estrellas, él se sentaba en la mesa de la cocina, rodeado de libros de leyes prestados y notas garabateadas bajo la luz titilante de una lámpara vieja. El aviso de desalojo, con su firma falsa, estaba clavado en la pared como un recordatorio constante de la injusticia que amenazaba con destruir no solo su hogar, sino el de toda su comunidad. Diego no estaba luchando solo por su madre, Rosa, ni por su hermanita, Sofía. Estaba luchando por doña Elena, por María, por don Miguel, por todos los que Carlos Vargas, el dueño de las propiedades, había pisoteado con su codicia insaciable. La rabia que sentía al pensar en Vargas, pavoneándose en su auto lujoso mientras familias enteras eran arrojadas a la calle, era como un veneno que lo impulsaba a seguir adelante, a no rendirse, aunque el cansancio pesara en sus hombros como una losa. Rosa, agotada tras un turno doble en el hotel, observaba a Diego desde la puerta de la cocina. Sus ojos, llenos de orgullo pero también de miedo, seguían cada movimiento de su hijo mientras él subrayaba pasajes en un libro de leyes. «Diego, necesitas descansar», dijo suavemente, su voz quebrada por el agotamiento.
Pero Diego apenas levantó la vista, sus dedos apretando el lápiz con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «No puedo, mamá», respondió, su voz baja pero firme. «Si me detengo, Vargas gana, y no voy a dejar que ese hombre nos robe todo». Rosa sintió un nudo en la garganta. Quería proteger a su hijo, alejarlo de esa batalla que parecía demasiado grande para un chico de 17 años, pero en su mirada vio la misma determinación que ella había tenido cuando, siendo madre soltera, luchó por criar a sus hijos en un mundo que parecía decidido a aplastarlos. «Eres mi fuerza, Diego», murmuró, colocando una mano en su hombro. «Pero ten cuidado, ese hombre no juega limpio». Diego asintió, pero en su interior, la advertencia de su madre solo avivó su furia. No era solo Vargas, era todo un sistema que permitía que hombres como él destruyeran vidas sin consecuencias. Cada historia de injusticia que había escuchado, cada lágrima de Sofía, cada suspiro de derrota de su madre, alimentaba su determinación como leña a un fuego que no se apagaría. El apoyo de doña Elena fue crucial en esos días de preparación. La vecina, con su caja de documentos polvorientos, se convirtió en una aliada inquebrantable. Una tarde, mientras Diego revisaba las leyes de inquilinos en la pequeña sala de su casa, Elena llegó con un fajo de papeles amarillentos. «Mira esto, pequeño», dijo, extendiendo un documento que parecía idéntico al aviso de desalojo de Rosa. «Este es de hace 5 años, cuando Vargas echó a la familia de María. La firma del notario es la misma, Juan Pérez». Diego sintió un escalofrío. La confirmación de que Vargas había estado usando firmas falsas durante años no solo era una prueba de su fraude, sino una bofetada a la dignidad de todos los que habían sufrido bajo su yugo. «¿Cómo puede alguien ser tan cruel?», murmuró Diego, sus puños apretados. Elena suspiró, sus ojos llenos de una rabia contenida. «Porque sabe que nadie lo detiene», respondió. «La gente como nosotros, Diego, siempre somos los que pagan el precio de su codicia». Esas palabras resonaron en Diego como un tambor de guerra. No era solo una lucha por su casa, era una lucha por la justicia, por demostrar que los nadie del mundo podían levantarse y ganar. La furia de Diego alcanzó un nuevo pico cuando, una noche, mientras investigaba en la biblioteca del vecindario, conoció a señor López, el bibliotecario. López, un hombre mayor con gafas gruesas y una voz suave, lo observó trabajar desde detrás del mostrador. «Eres el chico que está enfrentando a Vargas, ¿verdad?», preguntó, acercándose con un libro en la mano. Diego asintió, sorprendido. López dejó el libro sobre la mesa, un manual de leyes de inquilinos, y suspiró. «Hace 10 años, Vargas me quitó mi casa», confesó, su voz temblando de amargura. «Dijo que debía alquileres atrasados, pero yo tenía los recibos. Intenté pelear, pero no tenía el dinero ni los conocimientos para enfrentarlo. Terminé perdiéndolo todo». Diego sintió una oleada de indignación. La imagen de López, un hombre que había dedicado su vida a los libros y al conocimiento, reducido a nada por la avaricia de Vargas, era insoportable. «No dejaré que le haga lo mismo a mi familia», juró Diego, su voz temblando de rabia. López lo miró con una mezcla de admiración y tristeza. «Eres valiente, pequeño, pero prepárate. Vargas no solo tiene dinero, tiene poder, y hombres como él no se rinden fácilmente». Diego asintió, pero en su interior la confesión de López solo reforzó su determinación. Cada historia de pérdida era un ladrillo más en la muralla de su resolución. Mientras Diego profundizaba en su investigación, encontró un artículo que detallaba los requisitos legales para un aviso de desalojo válido. Sus ojos se detuvieron en una línea. «Todos los avisos deben ser firmados por un notario público en ejercicio, y cualquier firma inválida anula el proceso». Recordó la firma de Juan Pérez, el notario fallecido, y su corazón dio un salto. Pasó horas buscando registros en línea, confirmando que Pérez había muerto 3 años antes de que el aviso de su madre fuera emitido. Pero lo que descubrió después lo dejó sin aliento. No era solo su aviso, docenas de documentos de desalojo en el vecindario llevaban la misma firma falsa. Vargas no solo estaba estafando a su familia, estaba orquestando un esquema masivo para despojar a todo el barrio, probablemente para vender el terreno a desarrolladores ricos. La magnitud del fraude era abrumadora, pero también enfurecedora. Diego imaginó a Vargas riendo mientras firmaba esos documentos falsos.
sabiendo que nadie lo cuestionaría porque sus víctimas eran pobres, sin recursos, sin voz. «Te equivocaste, Vargas», murmuró Diego, sus dientes apretados. «Esta vez, alguien va a pelear». La indignación de Diego se intensificó cuando, una mañana, mientras caminaba hacia la biblioteca, vio a Vargas en el vecindario, hablando con un hombre de traje que parecía un desarrollador inmobiliario. Vargas señalaba las casas del barrio, su risa resonando en la calle mientras decía: «Este lugar es un basurero, lo sacaremos a todos y construiremos algo que valga la pena». Diego se detuvo, su sangre hirviendo. Las palabras de Vargas no eran solo una amenaza, eran un desprecio total por las vidas, los recuerdos, los sueños de las familias que habían hecho de ese barrio su hogar. Una mujer mayor, doña Carmen, que estaba barriendo su porche, escuchó las palabras de Vargas y dejó caer la escoba, sus manos temblando. «¿Cómo puede decir eso?», susurró, su voz quebrada. Diego se acercó a ella, su furia apenas contenida. «No se preocupe, doña Carmen», dijo, «voy a detenerlo». Pero en su interior, la imagen de Vargas riendo mientras planeaba destruir su comunidad era como una puñalada. No podía permitir que ese hombre ganara. Mientras los días pasaban, Diego transformó la sala de su casa en un campo de batalla. Los libros de leyes estaban esparcidos por el suelo, las notas cubrían la mesa, y un espejo roto en la pared servía como su audiencia imaginaria mientras practicaba sus argumentos. Se imaginaba enfrentando a Francisco Gómez, el abogado de Vargas, un hombre conocido por su habilidad para torcer la verdad y humillar a sus oponentes. Diego sabía que Gómez lo vería como un blanco fácil, un chico sin experiencia que se atrevía a desafiar a los poderosos. Pero eso solo lo hacía más fuerte. Cada noche ensayaba sus argumentos, anticipando cada pregunta, cada trampa que Gómez podría tenderle. Sección 58 del Acta de Protección de Inquilinos, repetía frente al espejo, su voz ganando fuerza con cada palabra. Un aviso de desalojo inválido anula todo el proceso. Sus palabras resonaban en la pequeña sala, un eco de su determinación. Pero la presión también pesaba. Una noche, Sofía entró en la sala, sus ojos llenos de preocupación. «Diego, ¿y si pierdes?», preguntó, abrazando su muñeca rota. Diego sintió un nudo en el pecho, pero forzó una sonrisa. «No voy a perder, pequeña», dijo, aunque la duda lo carcomía por dentro. «Te lo prometo». La tensión alcanzó su punto máximo cuando, unos días antes del juicio, Diego recibió una noticia que lo dejó helado. Rosa llegó a casa esa noche con el rostro pálido, sus manos temblando mientras dejaba su bolso en la mesa. «Vargas fue al hotel hoy», dijo, su voz apenas un susurro. «Me dijo que si seguimos con el caso, hará que me despidan». Diego sintió como si le hubieran quitado el aire. La idea de que Vargas no solo quisiera quitarles su casa, sino también el sustento de su madre, era una crueldad que superaba todo lo que había imaginado. «¿Cómo se atreve?», gritó Diego, golpeando la mesa con el puño. Los platos temblaron, y Sofía, que estaba en la esquina, dio un salto. Rosa corrió a abrazarla, pero sus ojos estaban fijos en Diego. «No dejes que te consuma, hijo», dijo, su voz temblando. «Si te enojas demasiado, perderás el enfoque». Pero Diego no podía contener la furia que ardía en su pecho. La imagen de Vargas amenazando a su madre, una mujer que había sacrificado todo por su familia, era como gasolina en el fuego de su determinación. «No, mamá», dijo, su voz baja pero cargada de una furia fría. «Voy a usar esta rabia para ganar». Esa noche, Diego trabajó hasta el amanecer, revisando cada detalle de su caso. Encontró un precedente legal. Estado contra López, 2010, que confirmaba que un aviso de desalojo fraudulento no solo era inválido, sino que podía resultar en sanciones para el propietario. Cada palabra que leía era una arma más en su arsenal, pero también sabía que enfrentarse a Vargas y a Gómez significaría enfrentarse a un sistema diseñado para proteger a los poderosos. La injusticia de todo eso lo consumía. ¿Por qué un hombre como Vargas podía salirse con la suya mientras familias como la suya sufrían? ¿Por qué el sistema permitía que los pobres fueran aplastados sin piedad? Cada pregunta alimentaba su furia, pero también su claridad.
No solo quería ganar, quería exponer a Vargas, humillarlo, mostrarle al mundo que la justicia no era solo para los ricos. La mañana antes del juicio, Diego fue a la biblioteca para recoger un último libro que señor López había reservado para él. Mientras hojeaba las páginas, López se acercó, su rostro serio. «Diego, quiero darte algo», dijo, sacando una pequeña medalla de su bolsillo. Era una imagen de la Virgen de Guadalupe, desgastada pero brillante. «Esto me lo dio mi madre cuando luché contra Vargas. No gané, pero me dio fuerza. Ahora es tuya». Diego tomó la medalla, sintiendo su peso en la palma de su mano. «Gracias, señor López», dijo, su voz quebrada por la emoción. Pero en su interior, la medalla no solo era un símbolo de esperanza, era un recordatorio de todas las personas que habían sido derrotadas por Vargas. No podía fallarles, no lo haría. Cuando llegó a casa, Diego encontró a Rosa y Sofía esperándolo en la sala. Rosa había preparado un plato de tamales, su comida favorita, pero Diego apenas podía comer. Sus ojos estaban fijos en el maletín que contenía sus notas, sus pruebas, su esperanza. Sofía se acercó y le dio un abrazo. «Eres el mejor hermano del mundo», susurró. Diego sonrió, pero sintió el peso de esas palabras. No era solo su hermano, era su protector, su defensor. Rosa se acercó y colocó una mano en su mejilla. «No importa lo que pase mañana, Diego, estoy orgullosa de ti», dijo, sus ojos brillando con lágrimas. «Has hecho más de lo que cualquier madre podría pedir». Diego asintió, pero no dijo nada. No podía permitirse mostrar debilidad, no cuando estaba tan cerca de la batalla más importante de su vida. Esa noche, Diego se quedó despierto hasta la madrugada, revisando sus argumentos una última vez. El espejo roto reflejaba su rostro agotado, pero sus ojos ardían con una determinación feroz. Practicó cada palabra, cada gesto, imaginando a Gómez tratando de ridiculizarlo, a Vargas sonriendo desde la primera fila, al juez Morales mirándolo con desprecio, pero también imaginó a su madre, a Sofía, a doña Elena, a señor López, a todas las personas que dependían de él. «No voy a fallarles», murmuró, su voz resonando en la sala vacía. La furia que había acumulado, la indignación por cada injusticia, se transformó en una fuerza imparable. Vargas podía tener dinero, Gómez podía tener experiencia, pero Diego tenía algo más poderoso, la verdad y un corazón que no se rendiría. Cuando el sol comenzó a asomarse por el horizonte, Diego cerró su maletín y se puso su traje prestado. El espejo reflejaba a un chico que ya no era solo un adolescente, era un guerrero listo para enfrentar al sistema. Mientras caminaba hacia el tribunal, sintió la medalla de la Virgen de Guadalupe en su bolsillo, un recordatorio de que no estaba solo. La furia aún ardía en su pecho, pero ahora estaba enfocada, afilada como una espada. Vargas, Gómez, el juez Morales, todos subestimaban al chico del barrio pobre, pero hoy Diego Morales les mostraría que la justicia no era solo para los poderosos. Hoy haría temblar el tribunal con la verdad. Si esta historia de lucha y resistencia te ha encendido el corazón, dale like y deja un comentario con la palabra fuerza para mostrar tu apoyo a Diego y a todos los que enfrentan la injusticia. Si no te ha convencido, dale like de todos modos y comparte tu opinión. Suscríbete al canal para no perderte el desenlace de esta batalla épica. La lucha de Diego está lejos de terminar y necesita tu voz para seguir adelante. La sala del tribunal estaba cargada de una tensión que parecía cortarse con un cuchillo. Diego Morales, el joven de 17 años que había entrado con un traje prestado y un maletín desgastado, ahora estaba de pie frente al juez Morales, su postura firme a pesar del peso de todas las miradas sobre él. El eco de su última práctica en el espejo roto de su casa resonaba en su mente, cada palabra afilada por la furia que había acumulado durante semanas. La imagen de Carlos Vargas, el dueño de las propiedades, sentado en la primera fila con una sonrisa arrogante, avivaba el fuego en su pecho. Vargas, el hombre que había amenazado a su madre Rosa con despedirla, que había destruido vidas como las de María y don Miguel, que había planeado arrasar con todo el vecindario para llenarse los bolsillos, creía que tenía el control, pero Diego estaba a punto de demostrarle que se equivocaba.
En la sala, doña Elena, señor López y otros vecinos observaban desde los bancos, sus rostros tensos pero llenos de una esperanza frágil. Sofía, sentada junto a Rosa, apretaba la mano de su madre, sus ojos grandes fijos en su hermano. Diego sabía que no solo estaba luchando por su familia, estaba luchando por todos ellos, por cada persona que Vargas había pisoteado sin piedad. La furia que sentía no era solo personal, era un grito colectivo contra un sistema que permitía que los poderosos aplastaran a los más débiles. Diego respiró hondo, sus manos firmes sobre el maletín abierto frente a él. «Su señoría», comenzó, su voz resonando con una claridad que silenciaba los murmullos de la sala. «Hoy estoy aquí para demostrar que el aviso de desalojo contra mi madre, Rosa Morales, y contra nuestra comunidad es no solo injusto, sino ilegal. Presentaré pruebas de que este documento es fraudulento y que Carlos Vargas ha utilizado tácticas deshonestas para despojar a familias trabajadoras de sus hogares». El juez Morales, cuya expresión inicial de desprecio había dado paso a una curiosidad contenida, se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en Diego. Francisco Gómez, el abogado de Vargas, dejó escapar una risa sarcástica desde su mesa. «Esto es ridículo», dijo, levantándose con un gesto teatral. «Un niño jugando a ser abogado. Su señoría, esto es una pérdida de tiempo. ¿Dónde están las credenciales de este joven? ¿Acaso aprendió derecho en un callejón?» La sala estalló en risas bajas, pero Diego no se inmutó. Sus ojos se clavaron en Gómez, y su voz, aunque joven, cortó el aire como una espada. «No necesito credenciales para conocer la verdad, señor Gómez», respondió, «y la verdad es que su cliente ha cometido un fraude descarado, y hoy lo probaré». La galería se quedó en silencio, los murmullos apagándose como si todos contuvieran el aliento. Diego abrió su maletín y sacó el aviso de desalojo, sosteniéndolo en alto para que todos lo vieran. «Este documento lleva la firma de un notario, Juan Pérez», dijo, su voz firme pero cargada de una furia contenida. «Pero Juan Pérez murió hace 3 años. Esta firma es falsa, lo que hace que este aviso sea inválido, según la sección 58 del Acta de Protección de Inquilinos». Un murmullo de sorpresa recorrió la sala. Doña Elena, en la galería, apretó los puños, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y rabia. Señor López, sentado a su lado, asintió lentamente, su rostro serio. Pero Vargas, en la primera fila, no mostró ni un ápice de preocupación. Su sonrisa arrogante permanecía intacta, como si supiera que el sistema siempre lo protegería. Esa arrogancia encendió una furia aún más profunda en Diego. ¿Cómo podía un hombre ser tan descarado, tan seguro de su impunidad, mientras familias enteras sufrían por su codicia? Francisco Gómez se puso de pie, ajustándose el traje con un aire de superioridad. «Su señoría», dijo, dirigiéndose al juez pero lanzando una mirada despectiva a Diego. «Este chico está inventando historias, incluso si la firma fuera cuestionable. Lo que no admito, el hecho es que Rosa Morales no pagó el alquiler. La ley es clara. Los inquilinos que no cumplen con sus obligaciones financieras pueden ser desalojados sin importar pequeños errores clericales». Gómez sonrió, esperando que sus palabras aplastaran a Diego, pero Diego estaba preparado. Había anticipado cada trampa, cada intento de Gómez por desviar la verdad. «Señor Gómez», respondió, su voz cortante, «la ley también es clara en que un aviso fraudulento no es un pequeño error clerical. Según el precedente de Estado contra López, 2010, cualquier documento con una firma falsa anula todo el proceso de desalojo, y no es solo el aviso de mi madre». Diego sacó un fajo de documentos de su maletín, cada uno un aviso de desalojo de otros vecinos, todos con la misma firma falsa de Juan Pérez. Carlos Vargas ha estado usando esta táctica durante años, engañando a familias trabajadoras para quedarse con sus hogares. La sala estalló en murmullos de indignación. Una mujer en la galería, Ana Torres, una periodista local que había comenzado a seguir el caso, garabateaba furiosamente en su libreta, sus ojos abiertos de incredulidad. Ana había llegado al tribunal tras escuchar rumores de la lucha de Diego, y ahora, al ver las pruebas, sintió una furia creciente. Había cubierto historias de injusticia antes, pero la magnitud del fraude de Vargas era escandalosa. En la primera fila, Vargas comenzó a moverse incómodo, su sonrisa desvaneciéndose por primera vez. Gómez,
Visiblemente desconcertado, hojeó sus notas con dedos temblorosos, buscando una respuesta. «Esto es absurdo», balbuceó. «¿Cómo puede un adolescente tener acceso a estos documentos? Esto debe ser una falsificación». La acusación de Gómez fue como un puñetazo para Diego. ¿Cómo se atrevía a acusarlo de falsificar pruebas cuando Vargas era el verdadero criminal? La furia lo envolvió, pero la canalizó en una calma fría. «Hice mi investigación, señor Gómez», dijo, sosteniendo la mirada del abogado. «Estos documentos son públicos. Cualquiera con la voluntad de buscar la verdad puede encontrarlos. ¿O acaso esperaba que nadie se molestara en cuestionar a su cliente?» El juez Morales, que había estado observando en silencio, levantó una mano para calmar la sala. «Señor Morales», dijo, dirigiéndose a Diego con un tono que ahora tenía un matiz de respeto, «estas son acusaciones graves. ¿Tiene pruebas adicionales para respaldar su afirmación?» Diego asintió, sacando un sobre de su maletín. Contenía registros oficiales del Estado, confirmando la muerte de Juan Pérez y la invalidez de su firma. También incluyó declaraciones juradas de vecinos como doña Elena y señor López, quienes habían sido víctimas de avisos similares. Mientras el secretario del tribunal tomaba los documentos para revisarlos, Diego sintió una oleada de indignación al mirar a Vargas. Ese hombre, con su traje caro y su actitud de superioridad, había destruido vidas sin remordimientos. Recordó las lágrimas de Sofía, el rostro derrotado de su madre, las historias de María y don Miguel. La furia lo impulsó a seguir adelante, a no dejar que la arrogancia de Vargas ganara. Pero entonces, Gómez lanzó un golpe bajo que hizo hervir la sangre de todos en la sala. «Su señoría», dijo, su voz goteando veneno, «incluso si estos documentos son ciertos, lo que dudo, este chico no tiene la autoridad ni la experiencia para presentarlos. ¿Quién es él? Un adolescente sin educación formal, probablemente inventando todo esto para ganar atención. Deberíamos cuestionar su credibilidad, no la de un empresario respetado como Carlos Vargas». La galería estalló en murmullos de indignación. Doña Elena se puso de pie, incapaz de contenerse. «¿Cómo te atreves?», gritó, su voz temblando de rabia. «Este chico está luchando por nosotros, mientras tú defiendes a un ladrón». El juez golpeó su mazo, exigiendo orden, pero el daño estaba hecho. La acusación de Gómez no solo era un ataque a Diego, era un desprecio a todos los que, como él, no tenían el dinero ni el poder para enfrentarse al sistema. Ana Torres, la periodista, escribió con furia, sabiendo que esta historia iba a sacudir la ciudad. Diego sintió su corazón latir con fuerza, la rabia amenazando con consumirlo, pero respiró hondo y respondió con una calma que desarmó a todos. «Señor Gómez, no necesito un título para saber lo que es justo», dijo. «Y si su cliente es tan respetado, ¿por qué necesita firmas falsas para desalojar a familias trabajadoras?». La sala quedó en silencio, el peso de las palabras de Diego resonando en cada rincón. Incluso el juez Morales, que había comenzado el día con una sonrisa burlona, ahora lo miraba con una mezcla de asombro y respeto. Pero Vargas no estaba dispuesto a rendirse. Desde la primera fila se inclinó hacia Gómez y susurró algo, su rostro enrojecido de ira. Gómez asintió y se puso de pie nuevamente, esta vez con una táctica aún más vil. «Su señoría», dijo, «incluso si el aviso es cuestionable, el hecho es que Rosa Morales ha incumplido sus pagos. Y tengo pruebas de que esta familia ha estado causando problemas en la propiedad, incluyendo daños intencionales». Sacó una carpeta con fotos de supuestos daños en la casa de los Morales, paredes rayadas, ventanas rotas. Diego sintió una furia cegadora. Esas fotos eran falsas, una invención descarada. Recordó las noches en que Rosa limpiaba la casa hasta dejarla impecable, a pesar de su agotamiento. Recordó cómo Sofía cuidaba cada rincón de su hogar con amor. «Eso es una mentira», gritó Diego, incapaz de contenerse. «Mi madre ha cuidado esa casa como si fuera suya. Vargas inventó esas fotos para justificar su fraude». La galería estalló en gritos de apoyo, los vecinos poniéndose de pie, sus voces un coro de indignación. «¡Mentiroso!», gritó doña Carmen, la anciana que había oído a Vargas burlarse de su barrio. «Ese hombre no tiene vergüenza». Ana Torres,
con lágrimas de rabia en los ojos, seguía escribiendo, sabiendo que esta historia iba a exponer la corrupción de Vargas al mundo. El juez Morales golpeó su mazo con fuerza, exigiendo silencio. «Señor Morales», dijo, su voz firme pero ahora con un tono de intriga, «estas acusaciones son serias. ¿Tiene algo más que añadir antes de que revisemos las pruebas?» Diego asintió, su corazón latiendo con una furia que ahora estaba enfocada, afilada como un bisturí. Sacó un último documento, una declaración jurada de un ex empleado de Vargas, un hombre llamado Javier, que había renunciado después de negarse a participar en los fraudes de su jefe. Javier afirmaba que Vargas le había ordenado falsificar documentos y amenazar a inquilinos, incluyendo a Rosa. «Esto», dijo Diego, sosteniendo el documento, «es la prueba de que Carlos Vargas no solo cometió un fraude con nuestro aviso, sino que ha estado orquestando un esquema para desalojar a todo el vecindario». La sala estalló en un caos de murmullos y gritos. Vargas se puso de pie, su rostro enrojecido. «Esto es una calumnia», rugió, pero su voz temblaba, traicionando su nerviosismo. Gómez intentó intervenir, pero incluso él parecía desconcertado, sus notas cayendo al suelo en un desorden. El juez Morales levantó la mano, silenciando la sala. «Tomaremos un receso para revisar estas pruebas», dijo, su voz calmada pero cargada de autoridad. Mientras el juez se retiraba, Diego miró a su madre. Rosa, con lágrimas en los ojos, le dio un pequeño asentimiento, su rostro lleno de orgullo. Sofía, a su lado, apretaba su mano, sus ojos brillando con esperanza. Pero Diego no podía relajarse, la furia aún ardía en su pecho, alimentada por la imagen de Vargas, que ahora evitaba su mirada, y por las mentiras descaradas de Gómez. Mientras los espectadores salían para el receso, Ana Torres se acercó a Diego. «Eres increíble», susurró, su voz temblando de emoción. «Voy a asegurarme de que todo el mundo sepa lo que estás haciendo». Diego asintió, pero su mente ya estaba en el próximo paso. No podía permitirse un error, no cuando tantas personas dependían de él. Cuando el tribunal se reanudó, la tensión era aún más densa. El juez Morales regresó al estrado, su expresión seria mientras revisaba los documentos. «Señor Morales», dijo mirando a Diego, «sus pruebas son convincentes, pero necesito asegurarme de que comprende las implicaciones legales de sus afirmaciones. ¿Bajo qué estatuto basa su argumento de que el aviso es inválido?» Diego respiró hondo, su voz firme a pesar del nudo en su estómago. «Su señoría, la sección 58 del Acta de Protección de Inquilinos establece que un aviso de desalojo debe ser firmado por un notario en ejercicio. El precedente de Estado contra López, 2010, confirma que un documento fraudulento anula todo el proceso. Además, Franklin contra Rojas, 2011, establece que los propietarios deben cumplir estrictamente con los procedimientos legales, sin excepciones». El juez alzó una ceja, claramente impresionado. «Y sobre las acusaciones de daños a la propiedad», continuó el juez, «¿cómo responde a las pruebas presentadas por el señor Gómez?» Diego sintió una nueva oleada de furia al pensar en las fotos falsas. «Esas fotos son una invención», dijo. «Puedo presentar testigos, incluyendo a doña Elena y señor López, que confirmarán que nuestra casa siempre ha estado en buen estado. Vargas fabricó esas pruebas para justificar su desalojo ilegal». El juez asintió lentamente, su mirada pasando de Diego a Vargas, quien ahora sudaba visiblemente. Gómez intentó intervenir nuevamente, pero su voz carecía de la confianza inicial. «Su señoría, esto es una distracción. El punto es que los Morales no pagaron». Pero el juez lo interrumpió con un gesto. «He oído suficiente», dijo. «Las pruebas presentadas por el señor Morales son claras y convincentes. El aviso de desalojo es inválido debido a la firma fraudulenta. Además, las acusaciones de daños no están respaldadas por evidencia creíble». La sala contuvo el aliento mientras el juez levantaba su mazo. «Este tribunal falla a favor de la demandada, Rosa Morales», anunció. «El aviso de desalojo es declarado nulo y se ordena a Carlos Vargas compensar a la familia Morales y a otros inquilinos afectados por daños emocionales y perjuicios». La galería estalló en aplausos, los vecinos abrazándose con lágrimas de alivio.
Rosa corrió hacia Diego, envolviéndolo en un abrazo. «Lo hiciste, hijo», sollozó. «Lo hiciste». Sofía se unió, abrazando a su hermano con fuerza. Pero la furia de Diego no se desvaneció del todo. Mientras Vargas salía de la sala, su rostro pálido y su arrogancia destrozada, Diego lo miró fijamente. Este no era solo el final de una batalla, era el comienzo de una guerra mayor contra la injusticia. El juez Morales se acercó a Diego, su expresión ahora humilde. «Señor Morales», dijo, extendiendo una mano, «me equivoqué al subestimarte. Tu conocimiento y tu valentía son excepcionales. Si decides seguir el camino del derecho, me gustaría ser tu mentor». Diego estrechó su mano, su voz firme. «Gracias, su señoría. Esto es solo el principio». Mientras salía del tribunal con Rosa y Sofía, Ana Torres lo siguió, su cámara lista para contar la historia al mundo. El sol brillaba sobre el vecindario, y por primera vez en meses, Diego sintió que podían respirar. Pero en su corazón sabía que su lucha continuaría, no solo por su familia, sino por todos los que merecían justicia. Si esta historia de coraje y triunfo contra la injusticia te ha inspirado, dale like y deja un comentario con la palabra verdad para unirte a la lucha de Diego por un mundo más justo. Si no te ha convencido, dale like de todos modos y comparte tu opinión. Suscríbete al canal para no perderte más historias que encienden el corazón y despiertan la esperanza. La batalla de Diego ha terminado, pero su legado apenas comienza. La historia de Diego Morales, un joven de 17 años que enfrentó un sistema corrupto para salvar a su familia y su comunidad, es un poderoso testimonio de valentía, determinación y la fuerza del espíritu humano frente a la injusticia. La furia que Diego sintió al ver a su madre, Rosa, y a su hermanita, Sofía, amenazadas por un desalojo fraudulento, no lo consumió, sino que lo transformó en un arma para luchar. Su historia me conmueve profundamente porque refleja una verdad universal, incluso en los momentos más oscuros, cuando todo parece estar en contra, la perseverancia y el amor por los seres queridos pueden mover montañas. Diego no tenía experiencia legal ni recursos, solo un corazón ardiente y una mente decidida a aprender. Su capacidad para convertir la rabia en acción, investigando leyes y enfrentando a poderosos como Carlos Vargas, es una inspiración para cualquiera que se sienta pequeño frente a los gigantes de la vida. Lo que más me impacta es cómo Diego no solo luchó por su familia, sino por toda su comunidad. La indignación que sintió al descubrir el fraude de Vargas, que afectaba a tantas familias trabajadoras, lo llevó a alzar la voz por los que no podían hacerlo. Esto me enseña que la verdadera fuerza no está en pelear solo por uno mismo, sino en defender a los demás, en ser la voz de los sin voz. En la cultura latina, donde la familia y la comunidad son el corazón de nuestra identidad, la historia de Diego resuena como un recordatorio de que juntos somos más fuertes. Su valentía me inspira a no rendirme ante las injusticias, a buscar conocimiento y a usar mi voz para proteger a los que amo. La lección más valiosa que extraigo es que el cambio comienza con un solo paso, incluso cuando parece imposible. Diego nos muestra que no necesitamos títulos ni poder para hacer una diferencia. Necesitamos coraje, preparación y fe en lo que es justo. En mi vida, aplicaré esta lección enfrentando los desafíos con determinación, estudiando para entender mis derechos y apoyando a mi comunidad en momentos de necesidad. Su historia me motiva a no temer a los poderosos, sino a desafiarlos con la verdad. Si esta historia te ha tocado el corazón como a mí, dale like, comparte este video y déjanos un comentario con la palabra coraje para mostrar tu apoyo a la lucha por la justicia. Suscríbete al canal para no perderte más historias que inspiran y despiertan la esperanza. Únete a esta comunidad de luchadores y hagamos que la voz de Diego resuene en todo el mundo.